tal, amigos? Pues aquí seguimos meditando en esta palabra tremenda de que Eva tenía conversaciones constantes con el diablo. Por eso dice la Biblia, en una ocasión la serpiente comentó con Eva. Quiere decir, en una de todas esas oportunidades que la serpiente tuvo la ocasión de llegar al corazón de Eva y se metió y le engañó. Dice la Biblia, y esto lo dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas veces usted y yo no nos vemos al espejo y nos decimos estoy gordo, soy un fracasado, no estoy haciendo las cosas bien, no soy lo suficientemente disciplinado? Esa es una mala conversación y corrompe la costumbre de entendernos a la imagen y a la semejanza de Dios. Muy probablemente tengamos malas costumbres también, pero la mejor de las costumbres que nosotros podríamos y deberíamos de tener es la costumbre de escuchar la voz de Dios por encima de todo lo demás. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Tenemos que empezar por la Biblia, amados. La Biblia es ese lugar en donde es ese lugar en donde Dios puso su voz y nos mostró cómo es que Él piensa, cómo es que Él siente y es cómo él actúa. Por eso, y lo digo mucho en este espacio, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temer a Dios. Y el temor es siempre a lo conocido, por mientras el miedo es a lo desconocido. Entonces lo que está diciendo, el principio de ser sabio es saber cómo Dios piensa y cómo Dios actúa. El reconocer entre las cosas que Dios hace y las cosas que Dios no hace. Porque piensa esto, muchas veces nosotros a los golpes de suerte le llamamos, ay, es que Dios me bendijo, pero Dios también nos advierte y nos dice que el que usa, que Dios no dejará sin castigo al que use su nombre en vano, y esto aplica para las cosas buenas y agradables como para las cosas que no lo son. Y, y hay veces que no entendemos que Dios no va a intervenir en donde nosotros no lo hayamos invitado previamente. Dios tiene que tener la libertad de actuar primero en nuestra alma y en nuestro corazón y después actuará en lo físico y en lo exterior. Si Dios no tiene acceso a nuestro corazón, no va a tener acceso a nuestra vida. Y hay veces que nuestra vida está tan enfocada y tan concentrada en esas pequeñas cosas que nos quitan del espacio para escuchar a Dios. A veces que estamos tan embebidos en lo que pensamos, en lo que sentimos. Nunca le ha pasado que nos enojamos y que no podemos ni siquiera pensar y que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Haga de cuenta, esa es una de esas conversaciones que Eva tuvo con el diablo. Le daba vueltas y vueltas al asunto. Yo no creo que para Satanás hubiera sido fácil nada más llegar y decirle, si comes del fruto vas a ser igual a Dios. Esta era una plática recurrente que tenían. Porque cómo Dios, más bien, cómo Eva o cómo Adán podrían llegar a sentir envidia de Dios para ser como Él si no estuvieran masticándolo constantemente en sus mentes y en sus corazones. Y eso es algo que nos pasa. La sed de venganza, el corazón, la ira, el de repente desearle mal a alguien, el sentirnos miserables. Todo el tiempo nos sentimos miserables. Y dice, yo le platicaba a Jorge Gómez, un buen amigo, hace tiempo le digo, fíjate, yo antes era gordo. Y bueno, ustedes a lo mejor no lo saben, yo pesaba más de 120 kilos. Y cuando era gordo, todo lo que decía era ser delgado. Y ahora que soy delgado, no estoy conforme con mi figura y no me atrevo a quitarme la camisa en público. ¿Por qué? Porque tengo una mala conversación conmigo mismo. Digo, es completamente irrelevante si me quito la camisa en público o no me la quito, la verdad. Pero tengo esa constante conversación donde siempre digo, mi cuerpo debería ser mejor, me debería de cuidar más, debería de comer más sano, debería de hacer más ejercicio. Y eso me quita de entender quién soy. Porque dice la palabra en el Salmo 37, verso 4, verso 5, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Pero fíjese cómo empieza esto en deleítate. Y cuando pienso en deleitarme, y anoche estaba orando acerca de esto y decidí tomar un tiempo aparte para esto, fíjese, le decía al Señor, necesito recordar el deleitarme. Y, y saqué, tenía ahí medio bote de helado, uno chiquito, no creo que uno grande, un bote de helado chiquito de mi helado favorito. Y Y lo puse delante de mí y dije, ¿sabes qué? Lo acabo de sacar del congelador. No lo puedo probar todavía, está duro. Entonces, ¿qué hice? Pues me esperé a que se ablandara un poquito.
Y cuando le metí la primera cucharada me di cuenta que llegó un momento en el que dejó de importar todo lo demás, dejó de importar el ruido de la calle, dejó de importar si ya había sido de noche. Y durante 15 minutos me dediqué a saborear mi helado favorito hasta que se acabó. Y créame que le chupé la tapadera, le chupé la cuchara, todo. Y dije, esto es deleitarme. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eva estaba deleitada en lo que pensaba y en lo que sentía y dejó de deleitarse en Dios. Y de repente sintió a Dios lejano, al grado que se dejó engañar. Se lo dejo ahí de tarea, mañana seguimos platicando de esto.